¿Cómo están? Buen día. El día de hoy vamos a continuar con la materia referente a proyectos, ¿no es cierto? Habíamos analizado en el pasado todo lo referente a cómo definir un tema, seguido de un título de manera correcta, acorde a las normativas, seguido de ello los objetivos, la introducción, los alcances, las limitaciones, y finalmente también definir un punto de quién se hará cargo del proyecto luego que esté finalizado. A continuación, vamos a ver la unidad 2, referente a la búsqueda de la información, ¿ya? ¿A qué se refiere la búsqueda de la información? Aquí es donde nosotros nos vamos a nutrir de toda la información necesaria para el desarrollo de nuestro proyecto y lo cual va a constituir el desarrollo del marco teórico o también llamado en otras partes estado de arte o incluso, marco teórico, estado de arte o, bueno, hasta ahí quedamos. Entonces, no recuerdo el otro nombre, pero existe otro nombre. Vamos a ver cómo debemos hacer esta búsqueda de información y cómo debemos plasmarla en un trabajo, sea en un proyecto o a qué se refiere. ¿Ya? Veamos, no pasa la diapositiva. Ya. Búsqueda de la información, ¿no es cierto? ¿Qué información? Verá, el marco teórico o también llamado estado de arte en otras partes está constituido por un conjunto de teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para el encuadre correcto de la investigación del proyecto que se quiere analizar. Algo importante que aquí dice enfoques teóricos, antecedentes, ¿no es cierto? Y teorías. Cuando uno hace un marco teórico, primeramente, en función de un título definido, ¿ya? Obviamente el título finalmente se hace una actualización ya final. Entonces, cuando uno realiza un marco teórico, debe investigar o debe leer bastante bibliografía, ¿ya? Bastantes referencias bibliográficas, debe nutrirse primeramente e ir separando y seleccionando, de tal forma que se arme una historia para llegar al nudo o al punto central que corresponde al título. Por ejemplo, si yo hablo sobre los daños de las máquinas de corriente alterna de inducción, por decir, ¿ya? Como la de jaula de ardilla, daños de máquinas alternas de motor de jaula de ardilla, por decir. Si yo estoy hablando sobre esos daños en marco teórico, primeramente debo referirme en los antecedentes un poco sobre el origen de las máquinas, de la creación e incluso hablar del funcionamiento de las mismas para poder entender cuál es el funcionamiento y por tanto qué va a acarrear puntos fuertes y puntos débiles en estas máquinas. De esa manera, como yo voy construyendo una historia hasta llegar al nudo, al punto central, que es el daño de la máquina alterna, ¿no es cierto? Jaula de ardilla. Eso es el marco teórico. Es la historia narrada específicamente para llegar a ese título que yo puse en mi proyecto de investigación, de titulación o lo que sea que quiera desarrollar. Necesito darle al lector, a alguien que no entiende el trabajo, una visión bastante clara de todos los aspectos técnicos que hay que abordar y teóricos que hay que abordar para poder llegar a ese título o ese problema o esa necesidad a resolver. De eso se trata el marco teórico. He revisado y he analizado algunas instituciones que lo ven, quizás en las pasantías o algo así, pues lo analizan como que si fuese un glosario, o sea, colocan una palabra, 2 puntos, la definen, colocan otra palabra, 2 puntos, la definen, y así. Eso es un glosario y también tiene su parte en un trabajo. Por lo general se ubica al final de la bibliografía, como un anexo en realidad, un punto adicional. Pero no es un marco teórico. Un marco teórico es la misma historia, es una historia narrada de tal manera de abordar todos los aspectos técnicos, teóricos, hasta llegar al título que fue mi proyecto. Aquí les voy a ir mostrando unos ejemplos, pero veamos ciertas cosas, características. Es la parte fundamental de toda investigación. El marco teórico sí, es la parte fundamental de toda investigación. Se identifican las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustentan la investigación y el diseño del estudio. Así es, una búsqueda, porque antes de empezar a escribir el marco teórico, primero yo realizo una búsqueda de la información. Primeramente tengo que tratar de recabar la historia que me permita llegar al título que he planteado.
Así también debo buscar bibliografía que me permita obtener información sobre contribuciones actuales que nutran al desarrollo de ese título. Y eso se encuentra bastante en papers, en artículos científicos que por lo general son actualizados o ya están incluso comparados experimentalmente. Eso también ayuda, ¿ya? Libros, siempre de fuentes fidedignas, ¿ya? Entonces constituye la fuente primaria, porque primeramente uno debe leer y luego ir separando la bibliografía para de tal manera qué va a contribuir y qué cosas no van a contribuir. Porque, ojo, uno debe llevar o guiar el marco teórico de tal forma de centrarnos en nuestro problema o necesidad y podamos posteriormente abordar los objetivos. De lo contrario, caeremos en el problema de desviarnos del tema y dar demasiada información a la tesis, al proyecto de titulación o al proyecto de investigación. Podemos cometer el error de dar información que no tiene nada que ver con la problemática que estamos trabajando. Entonces hay que ser muy objetivo en ese aspecto. Uno investiga, uno lee gran cantidad de información bibliográfica para poder narrar la historia en base a aspectos técnicos, teóricos, que nos lleven al centro del problema y logren abordar el título planteado. El título, ya no del tema, del título. Amplía la descripción del problema, ¿no ven? Porque ya empieza a contar qué aspectos nomás están abordando a ese título, o qué contribución hay, qué ventajas hay de uno u otro. Amplía la descripción del problema e integra la teoría con la investigación y los factores que se estudian. Todo lo que incide a ese título uno lo logra obtener desde el marco teórico, porque ahí aborda el tema de estudio, el título. Aborda el tema de estudio hasta llegar al título, ¿sí? Está constituido de la presentación de postulados de distintos teóricos, es decir, que en marco teórico ustedes van a encontrar gran cantidad de referencias bibliográficas, porque van a tener que narrar una historia, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, abordando los aspectos técnicos y teóricos de diferentes autores que permitan su contribución para abordar un problema planteado que respecta al título que ustedes designaron. Entonces, es por eso que está constituido de la presentación de postulados de distintos teóricos y cada uno debe referenciarse para no caer en el error del plagio. Terrible plagio, no hay que caer en ese error. A veces uno lo hace de manera inconsciente y por eso debemos ser muy cuidadosos, porque por muy bueno que sea nuestro trabajo, si no sabemos redactarlo o si por cansancio, ¿ya? O por ser ociosos, por decirlo así, decidimos tomar palabras que no nos pertenecen, no son de nuestra autoría, caeremos en el error del plagio. Otra, permite al investigador tener una visión completa de los planteamientos teóricos sobre los cuales se fundamentará el problema y la metodología de estudio en las fases de observación, experimentación y conclusión. El marco teórico es la parte fundamental e incluso una clave muy importante para el marco teórico, para poder armarlo, porque es típico que el estudiante o el investigador caemos en el error en el que decimos, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo empiezo mi proyecto de investigación? ¿O ya funcionó? ¿Cómo lo narro? ¿Cómo realizo? Porque el marco teórico sirve tanto, la búsqueda de información sirve para tanto para el desarrollo del proyecto como para la narración o para la documentación. Entonces, ¿cómo empiezo? Una clave que me ha ayudado a mí bastante en mi trabajo es formar un índice. Por ejemplo, si yo hablo de los motores, del motor de jaula de ardilla, si yo hablo del daño de calentamiento en una de las bobinas o qué sé yo, ahí me voy inventando cualquier cosa, ese es un título. Si yo específicamente trabajo con ese problema, ¿no? Qué sé yo, el daño de los motores jaula de ardilla, trabajo continuo de 20 horas semanales, 20 horas ya, en el lugar tanto, X tanto. Si yo me enfoco en ese problema, yo debo hablar de los diferentes aspectos técnicos teóricos. Debo hablar sobre el funcionamiento del motor, debo hablar bajo qué circunstancias trabaja, debo hablar incluso sobre algunos tipos de experimentación con el cual se hayan realizado en otros casos y por qué aquí también se está abordando, ¿no? Uno va abordando el tema hasta llegar a lo actual y al problema que responde a la necesidad, ¿ya?
Entonces, por eso permite al investigador tener una visión completa de los planteamientos teóricos, porque ya empiezo a averiguar si ese otro investigador tuvo un problema similar. Quizás si yo descubro la solución para este problema del motor, por decirlo, no, permita contribuir a una solución donde el equipo trabaje de manera continua sin ningún tipo de paros y la planta no tenga que generar ningún tipo de mantenimiento por largos periodos y haya mayor producción, cosas así, ¿no? Entonces, uno se fundamenta en la aportación del uno o el otro investigador y facilita la información del investigador para el marco conceptual que respaldará la investigación. Esa es la otra forma en la cual se llama marco teórico, marco conceptual o estado de arte. ¿Cuáles son los pasos para elaborar el marco teórico? Ten en cuenta la estructura lógica, es lo que les digo, es preferible hacer un índice. Si ustedes elaboran un índice de todos los puntos que van a ir presentando, por ejemplo, clasificación de motor, en el caso del tema que les había dicho, primero definición, concepto, funcionamiento del motor, no muy profundo, pero sí lo esencial que me permita llegar al título y abordar el problema. Ya, funcionamiento, qué sé yo, clasificación, y solamente menciono algunos de manera superficial y luego me centro en la clasificación que va a abordar al que yo estoy estudiando, por ejemplo. Luego puedo hablar problemas, mantenimiento. Entonces, yo estoy elaborando un índice del marco teórico que luego ya voy a ir desarrollándolo por fragmentos y a constituir la historia. En otras palabras, estoy armando el esqueleto del marco teórico y de esa manera yo podré desarrollarlo. Miren, por ejemplo, este trabajo que yo tengo acá. Este trabajo es un trabajo mío, ¿no? Que hice en su momento en mi maestría. Y lo que les quiero mostrar antes que se termine el tiempo, y ya se fue para abajo todo esto. Bueno, Bueno, tenemos el resumen, ya. Agradecimiento. Hasta que llegue ya se hacen los 15 minutos. Bien, miren esto. Esta es la tabla de contenido. Esto fue la introducción que ya vimos en las clases pasadas, ¿no? Y ahora vamos al estado del arte. Para poder desarrollar el estado del arte, yo tenía que hablar sobre el modelo del aerogenerador, pero de un tipo de aerogenerador, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para poder hablar de ese tipo de aerogenerador, primero hablé y que iba a ser implementado con otro tipo de tecnología, ¿no? Yo primero hablé de esa tecnología, luego ya fui entrando en el tema del aerogenerador, hablé sobre su clasificación y me centré sobre la clasificación que a mí me pertenece en el título que abordé, ¿ya? ¿Verdad? Por ejemplo, existe de eje horizontal, también existe de otro tipo de eje, pero yo abordé en lo que es clasificación según la disposición, solo menciono todos los tipos y luego me centro en el que va a estar abordando mi problema de investigación, ¿sí ven? Luego hablo de las principales configuraciones de los web, porque es ese tipo de generador que se utilizaba en este aerogenerador, ¿no? Tenemos velocidad fija, velocidad variable, bueno. Entonces ya voy centrándome poco a poco. Hablo más no de los que no uso, sino de los que sí de la información que voy a utilizar para nutrir a mi título. ¿Ya? Ya estoy hablando aquí del modelo matemático de este aerogenerador, porque de eso se trataba este trabajo. Entonces, se dan cuenta, aquí prácticamente armé un índice. ¿Por qué? Verán. En este proyecto, pues, utilizando la tecnología Hardware in the Loop, se realizó el modelo matemático de un aerogenerador. De un aerogenerador que permitía, donde se iban a modelar todos los otros elementos, como control de aspas, se me termina el tiempo, como control de aspas, como control de máxima potencia, del punto de máxima potencia y cómo obtener mayor velocidad y un control del mismo y manteniéndose estable ante la variabilidad del viento, incluso ante un perfil de viento desastroso. Entonces se dan cuenta todas esas palabras claves: perfil de viento, control de aspas, control de punto máximo de potencia, el modelo en sí del aerogenerador. Quiere decir que son puntos que yo debo abordar, no como glosario, sino como parte de la historia de mi narración. ¿Ya? En el siguiente video vamos ya a profundizar esta parte. Y así que no se despeguen, chicos. Hay otro video de la unidad 2.